Embocamos ya la recta final de estas primeras jornadas de talento senior que hasta ahora pues, se han desarrollado bueno, a la perfección. Esperamos que sean también de vuestro agrado cuando ya desde este momento pues, podáis verlas, podáis disfrutarlas, podáis analizarlas detenidamente, porque creo que son ideas muy interesantes todas las que se han vertido aquí desde primera hora de la mañana, las palabras de la viceconsejera de Economía de la Comunidad de Madrid, la entrevista con Daniel Lacalle, después el testimonio impagable de un amigo, de un maestro y de un compañero como es Javier Algarra, y ahora ya en esta recta final, como les digo, un debate, una mesa redonda que intentaremos que sea lo más desenfadada posible, pues con tres gigantes. Yo estoy aquí como en el mus puesto por el Ayuntamiento. Voy a empezar, aunque no le guste a Irene Montero, por las señoras, pues porque, en fin, creo que es obligado a doña Carmen Obregón, periodista económica, analista veterana de muchísimos años en medios tan prestigiosos como El Economista o en la actualidad en The Objective. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme, es un gusto estar aquí con vosotros, compartir esta jornada. Por seguir con el orden de la mesa, José Ramón Riera. ¿Cómo presento yo a un sabio? José Ramón Riera, economista. Punto y final, pero además de economista, sabio, y uno de los, ha hecho una referencia antes muy elogiosa, Daniel, ha hecho varias, a ti, bueno, pues prácticamente, y es que así es, tienes todos los números de las cuentas de la Nación en la cabeza, José Ramón. Hombre, vamos a ver, llevo 4 años levantándome a las 3 de la mañana y dedicándole desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la mañana solo a la investigación económica. Solo eso. Al de la contabilidad nacional. Entonces, hombre, yo creo que ya después de 4 años, si me acuerdo algún número, creo que es lógico que eso suceda, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, es decir, los números, es decir, lo que dan simplemente es una tendencia, una sensación. Yo creo que lo que ha hecho Daniel Lacalle es una explicación portentosa de dónde está en estos momentos nuestro país, dónde está en estos momentos la economía mundial y lo que se nos puede venir en los próximos meses y años, y para eso hay que tener la cabeza tan portentosa como la que la tiene Daniel Lacalle. Sois caras de un mismo poliedro. Tendremos oportunidad de entrar en números. Don Julián Salcedo, doctor en Derecho y Ciencias Económicas, ahí es nada, y uno de los mayores expertos con los que contamos, con los que tenemos la suerte de contar en algo tan abstruso, pero a la vez tan de actualidad y tan preocupante para los jóvenes y para los menos jóvenes como es el mercado de la vivienda. Julián. Pues sí, bueno, lo primero de todo, muchas gracias a los que habéis venido a escucharnos, a vernos, y también a los que lo van a ver después aquí grabado, ¿no? Y muchas gracias a Eurico, a Alfonso y al Periodista Digital por invitarme a participar en esta mesa del talento senior, ¿no? Yo creo que es muy apropiado. Yo creo que lo han dicho todos los que nos han precedido, ¿no? En concreto Javier Algarra, esas referencias. Yo creo que el talento, fijaros, si me lo permites, no tiene ni género ni edad. O tienes o no tienes talento, y ya está. Si encima tienes unos cuantos años sobre las espaldas, como es mi caso, pues hombre, lo único que podemos decir es que con talento o sin talento, la experiencia acumulada a lo largo de muchos años, pues nos va dando un rodaje que nos permite defendernos, ¿no? Así que aquí estoy para intentar transmitir ese rodaje que he tenido a lo largo de un montón de años, y sobre todo de estar además de contigo con Carmen y con José Ramón. ¿Tú has oído también ese rumor que corre por ahí de que a José Ramón hace 3 o 4 años le implantaron un chip aquí y por eso tiene todos los datos? Algo he oído. Porque lo de José Ramón no es normal, no es natural. No es natural. No, vamos a ver. Tú te levantas a las 2 o a las 3 de la mañana, porque como dice el maestro Herrera... Y te mando WhatsApps. Y me mandas WhatsApps, que yo algunas veces... Me porque contestas. yo no duermo, y cuando digo que no duermo es que no duermo, esto es real, mis mejores amigos lo saben, te los contesto, o si estoy un poco perjudicado, pero te los abro y hasta te los leo. Sí, no, me consta. A las 3 de la mañana, ¿eh? Me consta. Además es tu hora a las 3, porque tú, como dice Carlos Herrera, levantarse a las 4, a las 4 y media ya es tener la mañana perdida. No, vamos a ver. Ya tienes la mañana echada. Yo desde que escuché hace poquito a Xi Jinping y a Vladimir Putin decir que ellos van a llegar hasta los 150 años, es cuando me llegué a convencer definitivamente de que ser senior es una larga esperanza de vida y que, bueno, pues que había que aprovecharlo. ¿Cuántos años han dicho? 150. Te quedan más de la mitad. Efectivamente, por eso sigo trabajando tanto, porque quiero llegar muy lejos. ¿Me permites una interrupción? Por supuesto, y dos. Como el otro día en la comisión del Congreso.
¿Sí o no, por favor? ¿Desmientes lo del chip? No te consta. No lo consta. desmiento, no lo Te desmiento. lo no habrán lo puesto desmiento. cuando estuvieras dormido. No lo desmiento, en absoluto. Oye, Carmen, talento senior, los periodistas lo sabemos bien, a partir de... Bueno, Carmen es la más joven de todos con diferencia, pero a partir de determinada edad, bueno, pues vienen los chavales, han hablado ya mucho, no quiero pisar todo lo que han expuesto brillantemente César Sinde y Javier Algarra, pero a veces parece que nos acobardamos, no sé. Sí, y además esto mismo lo estaba hablando hace unos minutos, precisamente. Yo no sé si solamente en la profesión del periodismo, pero me temo que se extiende a otras profesiones, donde el talento senior, bueno, es que no es una cuestión de talento senior o no, es cuestión de cómo se plantean las empresas, cómo tienen que ser rentables. Entonces, consideran que a lo mejor es más importante contratar a chavales por 20.000 euros y prescindir de la gente que tiene conocimiento y no hacer equipo, porque o sea, la gente mayor ayuda a hacer equipo. Y en el fondo ese es el meritoriaje, ¿no? Es crear una escuela. Y eso pues no es la tendencia normalmente. ¿Ocurre en nuestra profesión? Tú lo sabes, pues ocurre mucho y la gente mayor, bueno, se prescinde de ella, ya está, porque es más barato contratar a un chaval y punto. ¿Qué tal menos calidad? Si es que estamos al dato, hacemos noticias que son efímeras, hay que buscar el SEO, entonces pues da igual, ¿no? Redes sociales, del TikTok, del es que no estamos antes Twitter. Pero insisto, no solamente creo que sea la profesión del periodismo, ¿no? Pero yo creo que la reflexión ahora mismo pues no está de moda. Entonces, bueno, pues lo que vale son la gente joven y tal, que la gente joven también se quema, ojo, porque, y esto lo hemos hablado muchas veces con José Luis, cuánta rotación hay en las profesiones, ¿no? Cuánta gente... Nosotros vamos a publicar para mañana un artículo a propósito de los datos que acabamos de conocer de paro y afiliación a la Seguridad Social, y bueno, el dato es increíble. Hay cerca de 900.000 personas que tienen que tener más de 2 contratos, entre 2 y más contratos, para poder llegar a fin de mes. O sea, y ahí hay mucha gente joven, Entonces, bueno, pues yo creo que sí que es verdad que hace falta una normativa y una regulación que favorezca que haya una convivencia entre la gente mayor y la gente joven, que unos aprendan de otros, que hay sinergia. Es que aprendemos de los jóvenes también nosotros, ¿no? Y los jóvenes, tiene que haber esa sinergia. Con el equipo de realización que está ahí, que tiene una media edad de 25 años. Bueno, y eso es fantástico, Parece porque es que, claro, todas las mañanas. Eso es fantástico. Tiene que haber eso, evidentemente, como digo, la normativa, tiene que haber una regulación que favorezca, pero también tiene que haber una filosofía y un pensamiento por parte de las empresas que adquieran el compromiso de poder desarrollar equipos y yo creo que esto es fundamental. Así es. Entramos en la economía pura y dura y me la ha dejado votando Carmen, José Ramón, IPC, datos de paro, para cuando nos vean a partir de mañana, para vosotros ya mismo o en los días sucesivos, pero serán los últimos datos de paro, en cualquier caso, valoración, alcance y contenido, como decían los periodistas de antes. Vamos a ver. Podemos hacer 2 maneras de analizar el paro. Lo que dice la estadística, es decir, que publica el Servicio Público de Empleo, o la estadística que publica José Luis Fernández Santillana. Entonces siempre hay una diferencia, es decir, con lo cual el gran problema que tenemos hoy en estos momentos en nuestro país es que los datos que se publican desde el gobierno, yo los he bautizado con una palabra, los tezanizan. Es decir, hacen un tezanos con todos, absolutamente con todos los datos, sea lo que sea y que le convenga al gobierno. Desde que llegaron estos señores al gobierno, decidieron que, bueno, colocaban a José Félix Tezanos para que la información publicada por el CIS fuese utilizada, cocinada y preparada para dar unos resultados que le significasen positivos al gobierno. Desde entonces, prácticamente todos los estamentos de este país han seguido la moda, han aprendido del chef José Félix Tezanos, se ha puesto a cocinar y todos los datos están cocinados. Oficialmente, es decir, el paro, el 10,5. Si creemos al jefe del Servicio de Estudios de la Unión Sindical Obrera, que está aquí sentado, el paro oficial no son 2.600, son 3.700. Es decir, ¿por qué esa diferencia entre 2.600 y 3.700? Bueno, pues porque sencillamente no contabilizan entre los datos del paro, es decir, todos los fijos discontinuos y todos aquellos otros demandantes de empleo. Hablamos de que sí,
Fijos discontinuos, solo 800.000 personas. Sí, 800, Más o menos. sí, más los ERTES, más la gente que está en formación, más todos Inactivos, esos que están fijos discontinuos inactivos, que no aparecen Sí, sí. en las listas como... Porque no aparecen como demandantes Claro, de empleo, aparecen pero como- a los que creo que fuiste tú el que los bautizaste como parados parados discontinuos, sí, efectivamente. Ya sabes que a mí últimamente me gusta mucho utilizar otros términos dentro de la economía. Entonces, hay un dato que es que no puede obviarse. Es decir, el último dato que tenemos de prestaciones por desempleo, es decir, ha crecido, es decir, un 6,8% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el paro ha decrecido un 5,5%. ¿Cómo es posible que las prestaciones por desempleo estén en estos momentos a punto de superar las prestaciones por desempleo del 2021, cuando la cifra oficial de paro en el 2021 eran de 3,8 millones de parados? Claro, José Luis Fernández Santiela dice que tenemos 3,7 millones, luego 3,7, 3,8 con los incrementos de las subidas de salarios. Evidentemente coincide las prestaciones por desempleo del 25 con las del 21 y las cifras de paro exactamente lo mismo. Pero déjame que te añada otro dato, porque es que esto sí que es absolutamente demencial. Es decir, tenemos 7 provincias y 2 comunidades autónomas en que hay más personas paradas cobrando el desempleo que parados. Por ejemplo, Islas Baleares, si cobran el desempleo el 104% de los parados que hay en las Islas Baleares. En Huelva, oiga, el 144% de los parados cobrando el desempleo. En Almería, el 117%. En Extremadura, el 100% de los parados. El 100% de los parados cobrando prestaciones por desempleo. Escucha, para que nos entienda Entonces, respetable y no se nos pierda, ¿cómo es posible que el 140% de los parados cobren prestación? Pues evidentemente, Explíquemelo usted. pues muy sencillo, sí, porque todos los parados que cobran el desempleo están cobrando el desempleo, pero además están todos los fijos discontinuos, es decir, que no están parados cobrando el desempleo. Entonces así es posible que nos pase que en Huelva cobren el 144% de los parados, Claro, es que o hay un fraude y alguien se está forrando. Entonces a mí que decida el SEPE que hay o un fraude y alguien se lo está llevando crudo, o que de verdad actualicen los datos y que se pongan a trabajar y nos den los datos de los parados discontinuos para así saber de verdad cuál es el paro real. Porque en estos momentos, incluso hasta José Luis sabe que puede haber ligeras discrepancias, que puede ser 3,7, puede ser 3,8, puede ser 4, pero es que no nos olvidemos que si decimos que tenemos, como decía Lacalle, el mayor paro de este país, el 10,6%, más alto que Grecia, más alto que cualquier otro país, resulta que si cogemos los datos de Santillana, es decir, resulta que es que tenemos casi un 14% de paro. Ahora mismo somos, y y le doy eso la es lo que no es palabra, tolerable, y le doy eso es la lo que no palabra es a Julián. tolerable. Somos, pregunta seria, por no tengo actualizado el dato, siempre, habitualmente en los últimos tiempos éramos los penúltimos, por detrás de Grecia. Eslovenia o de algún otro país de la antigua Unión Soviética. ¿Cuál es nuestra posición en la media de la OCDE ahora mismo? No, nosotros somos el país con más paro. El último. En la país Unión con más Europea paro. somos los últimos. Con más paro, con diferencia. Con más paro juvenil, con más paro en femenino, con más paro en mayores, es decir, en seniors, es que lo cumplimos todo, absolutamente todo. Si luego nos vamos a Uno la de cada tasa 4 parados somos los españoles, es la Unión Europea, imagínate. Es tremendo. Julián, esto parece una desgracia bíblica, se lo decía yo antes a Lacalle y te lo comento a ti también. Parece, pues bueno, una de las 7 plagas, parece un mal endémico de la economía española históricamente, que siempre, bueno, pues tenemos ahí ese déficit estructural, que siempre hemos estado a la cola de Europa y de la OCDE incluso en cuanto al mercado de trabajo, porque hay un desajuste entre la oferta y la demanda, cosa evidente. Hay un desajuste, introduzco un elemento nuevo, pues entre la oferta formativa, los chavales, y más en un tiempo como el que corre, como el que discurre, donde cuando empiezan, suponer, que diría el maestro Umbral, un grado de 4 años, en primero, todavía no saben en qué van a trabajar, porque casi la mitad de los puestos de trabajo que va a haber en los siguientes 3 o 4 años no se han creado todavía. Es decir, podría haber múltiples factores, pero ¿cuáles son, en tu opinión, los más lesivos para que España siga ostentando este triste récord? Bueno, lo primero, voy a responderte y quiero hacer algún añadido o alguna reflexión sobre lo que habéis comentado, ¿verdad? El primero, el paro, los niveles de paro tan elevados en España son
estructurales. Es decir, siempre se ha dicho que la tasa de paro estructural en España estaba en el entorno del 8 al 10%. Es decir, que en cualquier momento histórico al que nos remitamos, veremos que la tasa de paro oficial siempre ha sido muy alta. Nunca hemos conseguido bajar, sí, en unos determinados momentos, en los mejores previos a la burbuja, pues se situó en el entorno del 8%, se consideraba una buenísima tasa de desempleo, pero estaba ahí, en el 8%, no conseguimos bajar de esa cifra. ¿Por qué? Pues yo creo que por varios factores. El primero, porque nos guste o no nos guste reconocerlo, el empleo, la economía sumergida, el empleo en la economía sumergida es muy alto en España. Lo ha sido siempre, sea como complemento de la actividad principal. Sabemos también por las estadísticas que cada vez hay un mayor número de pluriempleados en España. El pluriempleo tampoco es nuevo en nuestra economía. Quiero decir que en la época franquista, en los últimos años de franquismo y previos a la transición democrática, el pluriempleo era algo habitual. Por tanto, para compensar o para equilibrar las economías. Esto sigue existiendo y ahora se acentúa, porque ahora ya se habla de eso que son los trabajadores pobres, ¿no? Es decir, antes el que trabajaba pues podía tener un razonable nivel de vida, vivía, por lo menos podía vivir. 2 o hasta 3 y sueldos, claro, y es que ahora con los niveles salariales y sobre todo con los altos niveles del coste de la vida, tener un empleo no garantiza que puedas llegar a final de mes, ¿no? Por tanto, eso incentiva nuevamente el pluriempleo, la economía sumergida, etcétera, ¿no? Y decía que quería hacer una reflexión porque tanto los tres, Carmen, José Ramón y tú, habéis hablado, estamos hablando del paro, ¿no? Y yo querría hacer una reflexión de la otra cara de la moneda, que es el empleo, el mercado de trabajo, ¿no? El mercado de trabajo en España es muy diferente al mercado de trabajo de otros países de nuestro entorno. La propia Europa, o si nos vamos a Norteamérica, o incluso si nos vamos a Sudamérica, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues en España tenemos un mercado de trabajo, yo lo percibo, yo tengo 2 hijos de 24 años, han terminado su carrera hace muy poquito y afortunadamente los están trabajando en 2 grandes compañías, unos economistas y otros abogados, perdón por la referencia personal. No les ha costado nada encontrar trabajo, nada. ¿Por qué? ¿Porque están muy bien preparados? Pues seguramente. ¿Porque hablan idiomas? Pues seguramente. ¿Porque tienen ganas, que es el factor fundamental? También, ¿no? Incluso no solamente han encontrado trabajo ellos, también sus amigos, a los que conozco, conocemos desde que eran pequeñitos, o incluso los más recientes que han conocido en la carrera, todos se encuentran trabajo, todos. Incluso les ofrecen sucesivamente, tal vez sea por las profesiones, ¿no? Les ofrecen sucesivamente, oye, fichajes, ¿no? No hablo de grandes fichajes con grandes salarios, pero, oye, estás conmigo, vente aquí, te mejoro un poquito el sueldo y tal, ¿no? Bien, por tanto, hay una dualidad clarísima, o a lo mejor ya no solamente es dualidad, sino que es o cuádruple o lo que fuera, del mercado de trabajo. Es decir, gente que no encuentra trabajo, me refiero a jóvenes ahora, ni probablemente lo va a encontrar, salvo empleos marginales, mal pagados, temporales, eso que se llama precarios, ¿no? Y otra realidad de jóvenes que tocan a una puerta, presentan el currículum, hacen las pruebas y les contratan. Claro, pero los salarios que pagan, y yo estoy satisfecho de los salarios, hablo en concreto de mis hijos y de ese colectivo que conozco, son buenos salarios en relación a la media. Claro, siempre hablamos, el salario medio en España está en los 27.000 y pico. No, oiga, el salario moda, el más frecuente, 18.000 y pico euros. Bueno, José Luis, si lo dice, será un poquito menos, pero en ese entorno menos. De los 18.000 euros, el más frecuente, claro. ¿Salario medio o modal, perdona? Sí, el salario moda, el más frecuente. El más frecuente, ya. Está en esos 18.000 euros, por tanto, muy cercano, por no decir ya casi idéntico, al salario mínimo interprofesional, ¿verdad? Entonces, claro, cuando tienes un colectivo, repito, mis hijos o sus amigos, que cobran un salario que está entre 1,5 y 2 veces por encima de ese salario más frecuente, joder, pues estás muy bien pagado. No,
no estás muy bien pagado, porque incluso con ese salario que es 1,5 o 2 veces superior al salario más frecuente, incluso superior a lo que se llama salario medio, que estará en esos 25 o 27.000 euros, es que eso ya no permite vivir. Con eso no se puede vivir en España. El nivel de vida que tiene vivir todos los días, es decir, comprar una vivienda, imposible, ya lo has dicho antes, incluso Daniel, o alquilarla, prácticamente se lleva un 60, un 70, incluso más del salario en una gran ciudad como puede ser Madrid, Barcelona, pero también Mallorca o también Ibiza u otros muchos sitios, ¿no? Pero no solamente basta con pagar la vivienda, es que luego hay que comer todos los días. Si tienes hijos, tendrás que pagar el colegio, etcétera, ¿no? Entonces, este es el verdadero problema. Yo creo que el mercado de trabajo en España no incentiva a que los mejores, que no somos nosotros los seniors, son los jóvenes, se queden aquí, se quedan, no digo los que no pueden marcharse, hay muchos que están muy a gusto y viven muy a gusto en España y no quieren salir, ¿no? Pero efectivamente el que quiere progresar, o por lo menos quiere progresar rápidamente, la solución es salir fuera de España. Se los disputan. Está claro. Y luego hay unos puestos, y cerramos y vamos a un tema que está encadenado, hay Carmen y Riera, hay una serie de ofertas de trabajo, no sé en qué proporción, pero el maestro Riera seguro que también tiene el dato, de puestos de una altísima cualificación que quedan sin cubrir, que las empresas no encuentran candidatos, sobre todo relacionados con la tecnología. Tenemos un problema de talento, es verdad. Yo creo que... No sé si es seguramente es un porcentaje pequeño, pero lo hay. Es un porcentaje pequeño porque, desgraciadamente, no tenemos ni grandes empresas ni grande tecnología. Ojalá la tuviéramos, porque entonces sería mayor, porque la gente joven española que tiene formación se acaba yendo al extranjero. Yo el otro día vi un programa que versaba sobre Suecia y no os podéis imaginar la cantidad de ingenieros que hay españoles trabajando en Suecia. Gente que se va y que ya no vuelve. Y ese talento se pierde. Eso es mucho dinero en PIB, ¿eh? Bueno, no, pero aquí estábamos hablando de ingenieros físicos, físicos nucleares. Bueno, aquí el tema nuclear no se puede ni tocar, o sea, es como anatema, ¿no? Antes de hablar de esto, me gustaría enlazar con una cosa que ha dicho, porque Julián, a propósito, el principal problema es la vivienda. Los jóvenes no pueden vivir aquí, tienen que vivir con los padres, se divorcian y siguen viviendo con sus parejas, que esto ya es un poco tostón, ¿no? Entonces, pues es lo peor que puede haber, pero ¿no? eso lo hemos vivido en situaciones casi de película de Woody Allen, claro, situaciones entonces, excepcionales. No, pero Casi. si fuera de broma, ¿qué pasa? Hay gente joven que afortunadamente encuentra trabajo, los salarios no son muy buenos en España, pero bueno, digamos que un sueldo decente, sobre todo por las consultoras, ¿no? Las consultoras especialmente en Madrid, porque claro, Madrid es una isla, Sí. es un lugar privilegiado. Fuera de Madrid y de pocas, hay muy poco, no hay nada, o sea, hace frío. Y luego también hay un tipo de personas, tanto jóvenes como mayores, que no quieren trabajar. ¿Por qué? Pues porque este país tiene una cultura donde el trabajo no tiene ningún mérito. Es que casi merece la pena gente con 52 años, que para mí es una persona joven, que decide, pues mira, yo con 4 chapucillas y la prestación me voy apañando. Una prestación a lo mejor de 500, de 600 euros, Sí, y luego alguna chapuza y tal y cual, y economía sumergida, eso en Huelva está así. Claro, y luego te viene el joven que llega y le ofreces una beca. Oye, es poco dinero, pero es una beca. Yo he trabajado de becaria y no he cobrado ni un duro, ni una peseta. Oye, y tan contento, y con todo el verano puteada porque no tenías momento de irte de vacaciones ni nada. Pero tú considerabas que estabas aprendiendo y que lo estabas haciendo bien. Y ahora te viene el becario que te dice, no, es que mire, yo, si no me cojo el puente de la Asunción, es que tengo un viaje a Nueva York con mis amigos. Te dice que ya es su No, plusvalía. ¿cómo? ¿Trabajar un domingo? No. Y huyen como la garpanta. Entonces, ¿cómo va a trabajar esa gente? Es que ¿ves? Se mezclan cosas de gente que quiere trabajar, y se tiene que ir de España y ya no vuelven, y tú no los recuperas. Y insisto, se pierde mucho dinero, ¿verdad? Está cuantificado en PIB la cantidad de dinero que se pierde de la gente joven que se va.
Sí. Y luego la gente mayor que tienes no la aprovechas y vamos a tener dentro de muy pocos años 2,4 millones de empleos que van a desaparecer con nuestra pirámide demográfica. Remata lo que quieras y luego ya me introducimos el tema que está directamente relacionado con esto, claro, de las pensiones. Sí, porque si no, la gente no trabaja sí. y las bases son cada vez más pequeñitas, Claro. pues las pensiones... Simplemente dar un dato de mi chip, ¿vale? Porque creo que es importante que el chip utilizarlo. Efectivamente. Entonces, vamos a ver. Hay muchos motivos, los habéis planteado encima de la mesa, para que la gente no tenga incentivo, demasiado incentivo para trabajar. Pero hay uno que fundamentalmente desincentiva. Y el dato es muy sencillo, ¿eh? Suponeros que mañana llega vuestro jefe y os dice, os voy a subir 1.000 euros el salario. Ese incremento de 1.000 euros del salario significa automáticamente, ese incremento marginal de 1.000 euros supone una retención de 570 euros en vuestro IRPF. Solo 570, el 57%, que son los incrementos marginales. Pero es que además, al empresario de esos 1.000 euros le cuesta 310, 310 de cotizaciones de la Seguridad Social, 570 que se lleva el Estado de IRPF, es decir, 500 que te quitan. Al empresario 310 que le quitan, le sumamos 880 euros. Es decir, por cada 1.000 euros que le subimos a un empleado, el Estado se lleva 900 euros. Eso te iba a decir, el trabajador no lo ve. Se lo lleva a la caja. Más el 6% de cotizaciones sociales de esos 1.000 euros, tienes 570 que se lo llevan por IRPF, 60 que se lo llevan por cotizaciones sociales, que son 630, más 310 que paga. Es decir, el empresario, ¿quién tiene interés en subir los salarios y en motivar a los trabajadores? Pues solamente hay uno, que es el Estado. ¿Cuál es la mejor manera para motivar la subida de salarios? Lo decía Daniel Lacalle, la inflación, la subida de precios. Claro. Evidentemente, si subimos los precios, la inflación sube un 3%, automáticamente los empresarios van a tener que hacer el esfuerzo de subir el 3% como mínimo, los empleados públicos el 3%. Es decir, aquí lo que tenemos que tener muy claro todos es que, tal como está montada esta economía hoy, aquí solo gana uno, y no es la banca, en este caso la banca es el Estado, y perdemos todos los demás. No hay incentivación para que me suban el salario, porque, joder, si me van a quitar mucho dinero, claro. Sí, porque mi presión fiscal, llámale como quiera, lo que se queda el Estado es una auténtica barbaridad. Además, ojito, es decir, que como se te descuide y te equivoques algo en alguna declaración y demás, viene Hacienda, te monta los grandes sistemas informáticos, sus algoritmos monumentales, y te llegan paralelas de forma pertinente, que además te embargan 300, 400... Salvo el hermano del presidente. Salvo el hermano del presidente. Entonces, claro, estamos en una sociedad en que hemos creado un auténtico monstruo, y el monstruo es el Estado, que se lo come todo, y hace que no haya interés en que los emprendedores nazcan, se desarrollen, crezcan para crear empleos y nuevos puestos de trabajo, en el cual hay una desincentivación total para ganar 1.000 euros más, 10.000, 100.000, 1.000.000 de euros, porque es que si estás metido en el circuito, el Estado es el único que gana en esta ruleta. Y estamos jugando a una ruleta que no es la de 35 números o 36 números blanco-negro, es una ruleta que tiene que te la estás apuntando a la 100 porque nos estamos cargando la economía de este país. Independientemente de todo, este es el gran problema. Aquí solo gana uno y perdemos todos los demás. Oye, tengo yo una preocupación que creo que Carmen comparte conmigo. Los que somos semi-seniors, ¿vamos a cobrar pensión o no? Joder. Bueno, vamos a ver. Voy a preguntar a los dos. Yo te voy a dar datos y tú decides si crees que vas a cobrar pensión o no. Pagar no sé, pero o sea, recibirlo no sé, pero pagar el MEI y todo eso sí que lo vas a pagar. Esto sí. Sí, eso no te esa tajada te la van a meter. Simplemente darte un dato que además lo investigué y lo publiqué y todavía está almacenado en el chip, porque hay veces que hay cosas que se escapan. Vamos a ver, desde el año 2005 al 2025, tomen nota porque esto es muy serio, la Seguridad Social ha pasado de 14.000 millones de deuda a 126.000 millones de deuda. Esto lo sabemos, esto ya lo sabíamos, pero lo publica el Banco de España desde hace muchísimo tiempo. Pero lo que nadie les dice es que para poder pagar, es decir, todos los gastos de la Seguridad Social
la Seguridad Social ha tenido que recibir 470.000 millones de euros en transferencias corrientes desde el Tesoro Público a la caja de la Seguridad Social del Instituto Nacional de la Tesorería de la Seguridad Social para poder pagar toda la estructura. 600.000 millones. Me están sobrando 280.000 pavos así de saque. ¿Dónde se va ese dinero? 600.000 millones, no, se va a pagar. No, si vamos a ver, han pagado pensiones contributivas, han pagado pensiones no contributivas, han pagado la incapacidad laboral temporal, que está creciendo a niveles del 170% en los últimos 6 años. Es decir, 242 millones de jornadas perdidas en los 8 primeros meses de este año, están dedicados a pagar las prestaciones por nacimiento, están dedicados a pagar por el ingreso mínimo vital. La economía va como un cohete, esto es espectacular, y resulta que el ingreso mínimo vital no para de crecer y crecer y crecer. Oiga, pero perdónenme ustedes, si tenemos cotizaciones a la Seguridad Social que son espectaculares, explíquenme ustedes por qué tenemos que gastarnos casi 5.000 millones en el ingreso mínimo vital, que cuando nació en el 2020 pagábamos, no llegaba a 1.000 millones, se ha multiplicado por 5 el gasto del ingreso mínimo vital. Todos los gastos de la Seguridad Social, contra las cotizaciones que se pagan los empresarios y los trabajadores, han generado un déficit de 600.000 millones de euros en 20 años. ¿Cuánto va a ser el de este año el total? Es decir, si no incrementan deuda, se la mantienen 126.000 millones, este año la Tesorería General del Estado tendrá que mandar a la Seguridad Social casi 55.000 millones de euros. Si incrementan deuda, que incrementarán unos 7.000 o 8.000 millones a final de año, tendrán que mandar 50.000 millones de euros para poder pagar. Si no, quebraría el sistema. Y estos son los números, los dan. ¿Quiénes los dan? Los datos de la deuda la da el Banco de España, los datos de las transferencias corrientes lo da el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y además lo puedes encontrar desde el otro lado de la visión con las transferencias corrientes que declara la Intervención General de la Administración del Estado dentro de la Contabilidad Nacional, transferidas al organismo de la Seguridad Social. Oye, nos está animando mucho, José Ramón. Sí. Bueno, yo, si me lo permitís, voy a volver a girar para hacer alguna reflexión sobre el mercado de trabajo, cómo funciona y las ineficiencias que son probablemente la consecuencia, la causa de las consecuencias que sufrimos, ¿no? El primero, bueno, como es conocido, yo soy profesor universitario y de posgrado pues de hace demasiados años, ¿no? El primer problema, efectivamente, llevamos décadas ya diciendo que los jóvenes españoles son la generación mejor preparada de la historia, ¿verdad? Bueno, efectivamente, hoy es muy fácil encontrar, nuevamente hay una dualidad, ¿no? Pero cada vez más vemos chicos jóvenes universitarios que han terminado una carrera, no solo una, sino que ahora ya es difícil si a esa carrera no está complementada con un máster, ¿eh? Parece que para determinados puestos la carrera universitaria no es suficiente, sino que tiene que complementarse con un máster, ¿no? También los periodistas, esos máster en periodismo y tal, y todas esas cosas, ¿no? Bien. No, y los ingenieros también tienen que hacer un máster si quieren ser realmente ingeniero. Pero, como digo, pese a ser la generación mejor preparada, se dice, de nuestra historia, los que damos clase en la universidad nos damos cuenta, todavía hoy, cómo entran con una carencia de conocimientos básicos, elementales, los que nosotros teníamos cuando accedíamos a la universidad, ¿verdad? A primer curso. Enseñanza media diferente. Sí, bueno, yo puedo decir, no decidí ni en qué facultad, yo doy clase en la Complutense, ¿verdad? Pero ni en qué facultad, pero compañeros míos que dicen, bueno, es que dicen algo en una clase y no le entienden, es decir, ya no es que no entiendan de economía o de derecho, ¿no? Sino que determinadas palabras no saben realmente lo que están diciendo, han oído por ahí, y no hablo palabras técnicas de economía o de derecho, ¿verdad? Por tanto, entran con una carencia que probablemente tendrían que hacer. Hubiera sido recomendable que hubieran hecho eso que llama en algunos sitios un propedéutico, ¿no? Un curso previo de acceso, además de la EBAU, para decir, bueno, vamos a ver si usted puede ya pasar, porque es que si no, oiga, que no se va a enterar usted de nada. Claro, todo esto tiene una consecuencia,
Los profesores tenemos dos opciones. O mantenemos el nivel, ya no digo elevar el nivel, pero o mantenemos el nivel sabiendo que media clase no se entera de nada, o la tentación de bajar el nivel, y bueno, por lo menos estos se enterarán. Claro, pues si bajas el nivel, habrá un porcentaje muy alto, a lo mejor un 30, un 30 y tanto, un 40%, que realmente dirán, pero este nos está contando aquí, esto no es una clase de derecho civil o derecho mercantil. Por tanto, esto es muy importante. Pero el problema no es cómo entran, el problema es cómo salen. Salen, efectivamente han terminado con éxito el grado o el doble grado, incluso con una calificación muy buena, pero desconocen por completo cómo funciona el mundo de la empresa. Es decir, cuando dan el paso siguiente y es ir a trabajar en una empresa, se encuentran con que no saben nada de lo que van a tener que hacer en esa empresa. Yo lo he experimentado, pondré un ejemplo. He dicho, soy economista y también abogado. Tú te encuentras con gente que ha terminado una carrera, entra a un departamento de administración, ya no digo como jefe de nada, o la fiscalidad, no ha visto una declaración de IVA trimestral en su vida. Claro, como le toca hacer una declaración de IVA, hay que empezar a enseñarle qué es aquello, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, eso que llaman la formación dual, que como existe en otros países como es Alemania, es fundamental. Esa relación universidad-empresa en la cual la universidad consigue que sus alumnos de alguna manera vayan teniendo una fase de introducción al mundo del trabajo y no que cuando salen con el título en la mano se enfrenten descarnadamente a aquello que no saben lo que hacer, o la empresa también que vaya preparando alumnos de tal forma que irá preseleccionando, ¿no? De toda la vida, ¿no? Los cursos de formación a cargo de la empresa cuando entrabas. Bueno, yo mi experiencia personal ahora y de los amigos y profesores que conozco, esos cursos de formación de la empresa han variado muchísimo. Quiero decir, ahora es verdad que todas las empresas tienen, al menos las de tamaño medio y grande, tienen una cosa que se llama un proceso de acogida. El proceso de acogida no es formación. El proceso de acogida es, oye, te vamos a presentar, vamos que conozcas cómo funciona esto, tal, te doy un ordenador, te doy un protocolo de actuación y tal. No, formación era lo que se hacía antes, donde las empresas, digamos, cogían, si no a todos, por lo menos a un grupo reducido de trabajadores y los formaban en un tema concreto. Yo creo que ahora mismo, desde hace ya tiempo, no digo inmediato, las empresas ya no tienen esa pulsión. Quiero decir, o no tienen tiempo, o su economía no se lo permite, o dicen, pues no podemos perder el tiempo en esto, ¿no? Es decir, que, oye, fuera, se acabó. Y muchas de estas formaciones que tú estás hablando se externalizan. Muchos creen que efectivamente el hecho de que el nuevo trabajador se incorpore ya con un máster le habilita, no es verdad. Hay un máster habilitante para un montón de profesiones, la de abogado lo tiene, lo cual no significa que por haber hecho el máster tal, no, significa que estás habilitado para ejercer la profesión, lo cual no significa que cuando te sientes en el despacho de abogados te enfrentes a la primera demanda de tu vida. En la carrera o en el máster has hecho 1000 simulaciones, pero nunca una de verdad. Entonces, eso es muy importante, esa relación universidad-empresa, que la empresa considere que los trabajadores deben ya venir con un cierto bagaje y que las universidades comprendan que no es perder el tiempo dedicar parte digamos, el tiempo académico, los ETC, ese que sea tal, o el número de horas lectivas, dedicarlas a la tal. Es una pena, ¿no? Entonces, bueno, y luego ya está claro, y termino, perdón por haberme extendido, la inteligencia artificial, pues ya todo el mundo considera, empresas y trabajadores, que la inteligencia artificial lo resuelve todo. Es decir, los chicos saben, oye, me meto a ChatGPT, sobre todo si es, u otra, si es de pago, y tecleo, pum, ya está. Menudo documento hecho, o incluso un plan de negocio para los economistas. No, oye, ¿no lo has hecho tú?
lo ha hecho una máquina, que lo habrá hecho muy bien, ¿no? Yo no estoy discutiendo la validez, ¿no? Y luego la empresa, pues exactamente lo mismo, considera, de hecho las grandes consultoras que yo conozco, todos tienen su propia aplicación de ChatGPT y en determinadas profesiones, supongo que en periodismo también, pero no lo manejo. Sí, sí, pero os es tengo que terrible, decir no lo recomiendo para nada. os tengo que decir No, que, no por lo ejemplo, recomiendo. en empresas de abogacía, el ChatGPT, la aplicación personalizada, es capaz de estructurar demandas, respuestas a la demanda, tal, y ya he dicho en economía, un plan de negocio. Oye, me la dejas ChatGPT. una vez más votando. Carmen, ¿tú Sí. te acuerdas cuando teníamos hace, iba a decir 30 años, no, qué vulgaridad, 15 años, que ir a una rueda de prensa, hablar con 3 fuentes, llegar al periódico, a la redacción de la radio, montar la noticia con unos cortes de voz y tal? Ahora que esto te lo hace la máquina, que esto ahora es un No, y te chollo. hace El unas otro día traducciones. leí en el Yo no lo he Liberal, hecho, pero he en la oído sección que se hace. económica de tu periódico, en The Objective, Sí. unos datos que me pusieron los pelos de punta abracadabrantes sobre despidos al cierre de este ejercicio y previstos para 2026 en grandes empresas como Meta, como Sí, Amazon, Amazon, sí. Nestlé, me pareció ver, bueno, había Sí, un también, grupo también, sí. de 8 o también. 10 Sí. grandes multinacionales, decís en The Objective, que yo creo, era una información, creo, de tu compañero Sí. Fernando Cano, que estaba muy bien estructurada y además muy rica en datos, etcétera, absolutamente con datos abracadabrantes sobre las decenas de miles de puestos de trabajo que va a costar en los próximos meses, no años, Sí, sí. la inteligencia artificial. Bueno, sobre eso hay mucho debate, ¿no? Sobre la inteligencia artificial, si va a ¿Eso va a crear ser o no. así? ¿O se van a crear a cambio otros puestos de trabajo, digamos, que requieren un know-how para manejar todo la eso? inteligencia artificial al final la tiene que hacer un ser humano, ¿no? Digo yo. Entonces, y habrá que depurarla mucho. Mira, ejemplo de inteligencia artificial. No recordaba yo el otro día cómo se llamaba la nueva presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel, pero no me salía. Bueno, tuviste total. que ir a mirarlo. Y dije, voy a buscarlo aquí y me sale Raquel del Puerto, del Partido Popular. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo puede poner que la presidenta de la Diputación es del Partido Popular? Escribí al ChatGPT para decirle que, por favor, que corrigiera eso, porque eso no podía andar por ahí. O sea, que hay que tener mucho cuidado. La inteligencia artificial es una de las cosas que se pide mucho en la educación y los niños no saben dónde desemboca el Ebro, por ejemplo, ¿no? Y este es uno de los grandes problemas que tenemos, la educación. Yo no creo que haya que soportar tanto el umbral de llegar a la universidad. Yo creo que hay que exigir antes. Hay que exigir antes. Los niños no saben nada, no están bien educados. Es responsabilidad de los padres y responsabilidad de los profesores. El mundo educativo tiene que cambiar. Esto es fundamental. Es el primer pilar para que podamos tener talento, para que podamos tener buenos ingenieros, buenas industrias. Tiene que haber una cultura empresarial, claro. Es que las empresas también tienen que enseñar. Popular. Esto es parte de esa muerte del sistema educativo, en mi opinión. Por supuesto, por supuesto. Falta de capacidad de concentración, falta de interés. Sí. ¿Para qué vas a retener datos y a trabajar la memoria si lo tienes ahí? De acuerdo, pero luego está el profesor en la clase. Esa hora o esos 45 minutos que está con ellos, Y el 80% tendrá que... del trabajo de los profesores, que esto lo vivimos, es burocrático y administrativo. Pues eso, horrible. tendremos que darle una vuelta al calcetín del sistema educativo Estoy español, rodeado que es por muy malo. Profesores y profesoras que cada tarde cuando llegan a casa me dicen, menos dar clase hecho de todo. Y dices, no es una broma, no es una butad. Dices, ¿cómo puede ser? Es tremendo. Sí, porque pasan gran parte de su tiempo rellenando cosas, pero bueno, eso o ya... reunidos. Sí, pero eso pasa en cualquier sitio. O sea, tú vas a un hotel y tienes y el señor del hotel ya tiene que rellenar un montón de cosas tuyas, Sí. de tu DNI, de tu Sí, no sé qué, sí. pero bueno, y todo esto porque es que pareces ¿Para qué? no, pero pareces un asesino en potencia, pero Sí. oiga, que yo solo he venido a su hotel y ellos se disculpan, ¿no? Lo sentimos, ¿no? Pero es que tenemos que dar tantas explicaciones por cualquier cosa. Ya. Entonces, bueno, yo insisto, la educación es fundamental y tiene que empezar desde abajo. Es importante que los niños sepan manejar las tablets, sí, la inteligencia artificial también, pero los chicos tienen que saber que la Alhambra de Granada está en Granada y no en Badajoz. Y esto es lo que está sucediendo ahora. Es imposible que podamos progresar en una sociedad así. ¿De qué es color imposible. era el caballo blanco de Santiago, José Ramón? De verde, ¿no? Sí. Sí. Entonces, solo una cosa quería añadir Dígame. con respecto al tema de la inteligencia artificial. McKinsey, que es una de las mayores consultoras del mundo, compite con Boston Consulting Group precisamente en asesorar a los grandes consejos de administración, a los grandes ejecutivos. Tiene una cosa que se llama McKinsey Global Institute,
Es decir, que acaba de publicar un informe con respecto a la inteligencia artificial que es absolutamente, produce, es decir, pavor. Compártalo. McKinsey dice que para el 2030, de aquí al 2030, la inteligencia artificial habrá provocado una destrucción entre 400 y 800 millones de puestos de trabajo a nivel mundial. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver, yo te estoy dando el dato de lo que dice McKinsey. También hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Cuando nace la primera revolución industrial, es decir, se produce una transformación completa de la sociedad, es decir, se genera un gran desempleo y empiezan a crearse nuevos empleos mucho mejor pagados y hay una transformación total de la sociedad. Yo lo que estoy absolutamente convencido es que estamos en una tercera revolución industrial. O sea, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Las demostraciones palpables, 16.000 despidos en Nestlé, de aquí a finales del 2026, 14.000 de ellos en el back office, es decir, en puestos administrativos, que van a ser sustituidos por procesos, es decir, utilizando la inteligencia artificial. Amazon ha comunicado la reducción de 600.000 puestos de trabajo y ha pasado desapercibido que también se carga 33.000 ejecutivos de nivel medio y medio alto en las oficinas centrales de Amazon, que va a sustituir por procesos completos utilizando la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial ha llegado todavía con todos sus errores, confundiendo el Partido Popular con el Partido Socialista. Hombre, las urnas eso sería grave, imagínate. Pero entonces, la inteligencia artificial se va a ir implantando, va a ir mejorando procesos, va a ir desarrollando nuevos sistemas que van a permitir ahorrar puestos de, en teoría, menor cualificación. Hay que pensar en la segunda derivada, de la mayor oportunidad. Es decir, si conseguimos que la gente se adapte a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, mejore sus conocimientos, mejore su preparación, mejore su formación, mejore su capacitación, podrá acceder a puestos, en teoría, mejor pagados. Es decir, Amazon, cuando dice que va a reducir 33.000 empleos en sus oficinas centrales, son procesos administrativos que pueden ser sustituidos por máquinas mucho más potentes, ordenadores camino de ser cuánticos, con grandes niveles de proceso y generando una sencillez a la hora de realizar esos procesos. Es decir, hace poco hablaba con el director comercial de una gran empresa y me decía, he implantado para un cliente un chatbot de estos de no sé qué, un robot que les trae todas las facturas que reciben directamente de las aplicaciones de sus proveedores y claro, hemos sustituido no sé cuántos administrativos que teníamos contabilizando porque ahora lo hace, las descarga y las contabiliza. Solo necesitamos una persona para que valide que la contabilidad es correcta, que se han contabilizado en el sitio correcto y dar el ok. Claro que hay ahorros, evidentemente, y claro que se van... Pero desde hace años. Pero claro, sí, y la banca, claro, exautónomo, efectivamente. Que antes de trabajar en una multinacional y en un bufete internacional, pero ha ido montando empresas pues de diseño de páginas web, de seguridad informática y tal, que llegaban a tener 100 y pico clientes, dos chavales, chavales, y que el día que empiezan a descubrir, y hablamos ya de hace 4 o 5 años, esta historia, dicen, bueno, o sea, es que esto es fascinante. Claro. Y entonces, todavía no eran los chatbots que hay ahora. Exacto. Entonces, piénsate que esto va a transformar los modelos empresariales, es decir, a medio plazo, sin ninguna duda. 400 millones de puestos de trabajo que se van a perder, lo que no dice McKinsey es cuántos se van a crear. Es decir, lo que dice es los que se van a destruir en esta parte. Lo que no dice es cuántos se pueden crear, cuántos se van a generar, qué valor van a generar qué valor agregado van a tener la creación de esos puestos de trabajo, cuánto va a sumar en la economía, pero lo que sí tenemos que estar preparados es que viene un cambio determinante en el modelo empresarial en los próximos 5 o 6 años. Julián y después Carmen, que habéis pedido la palabra. Yo hay un tema al que quiero referirme expresamente, además he buscado algunos datos para poder darlos aquí como referencia, porque la jornada se titula Primera Jornada de Talento Senior. ¿No? Entonces, hay una reflexión que todos seguro tenemos en la cabeza, los que hemos viajado un poquito, no digo mucho, y es que te das cuenta cuando sales de España de que
hay mucha gente mayor quiero decir, 55, 60 o más años, trabajando activamente y de una forma absolutamente normalizada, ¿no? Tú lo compruebas fácilmente cuando coges un vuelo y coges una compañía como Iberia, que ya no es española, pero que lo fue, y todas las azafatas, azafatos, es decir, no es un problema de género, son gente razonablemente joven, ¿no? Pero te montas en una línea aérea americana, norteamericana, quiero decir, o ya no decirte australiana, neozelandesa o lo que fuera, y encuentras con que... Veteranos y veteranas de Vietnam. Claro, Y las nórdicas claro, también. Sí, claro. señor. Y ejecutan a la Por un perfección. servicio además extraordinario, Claro, maravilloso. ejecutan a la perfección su trabajo, que no le quito ningún mérito, pero tampoco es tan complejo, ¿verdad? Es decir, está un poco atendiendo a los que estamos allí. Y lo seguro que te sientes que parece Claro, que se va a caer bueno, menos el avión. Pero fijaros, esto es, repito que esto es algo que percibimos verdad. siempre, ¿no? Los que hayamos ido algunas veces a Estados Unidos y hayamos hecho algún recorrido en coche, a mí me llamó la atención la primera vez que fui, es en las cabinas de peaje. Quiero recordaros que está todo automatizado y, como dice José Ramón, todo va a desaparecer, pero en la cabina de peaje tienes que parar y entregar $1, un billetito de $1 físico, ¡pum!, $1, y pasas, ¿no? Además de las que están automatizadas, ¿no? Toda esa gente que está allí es gente muy mayor. No sé si es porque el sistema les obliga a seguir trabajando, porque la pensión no existe o lo que fuera, o simplemente porque además les gusta. No sé cuál es la razón, pero lo que sí sé es que desempeñan a gusto su trabajo. No les ves a ninguno cabreado, les ves sonriendo. No te digo en otros muchos sitios, ¿no? Entonces saca algún dato, ¿no? Por ejemplo, Japón y Corea del Sur son los países del mundo en donde tienen la mayor proporción de trabajadores de más de 64, 65 años en activo, trabajando todavía. No sé en qué régimen, a lo mejor a jornada parcial, con una reducción de jornada, lo que fuera. Más de 65. Más de 65, son los países que más lo tienen, y Japón y Corea del Sur. También Islandia, ¿verdad? Y Nueva Zelanda es otro de los ejemplos, incluso Israel, ¿verdad? Por poner algún ejemplo, como lo he citado antes, en Estados Unidos la proporción de esos trabajadores que están en activo con más de 65 años supone el 6,6% de los que están trabajando en total. Un dato que he sacado. Puede que tenga alguna variación, pero 6,6 es el dato que he sacado. Para comparar, en países como Islandia, por ejemplo, que es muy pequeñito, tiene el 14%, Alemania el 3,1% y España el 1,3%. Te lo iba a decir, menos del 2 El 1,3%. Es decir, por tanto, además de que es algo que no hace falta estudiar, uno lo percibe por la calle, te encuentras con alguien de 58 o de 62 años y te dice, estoy deseando jubilarme o prejubilarme. Lo corriente. Entonces, claro, esto no puede ser porque, como el título de la jornada es esto de talento senior, los senior, que tengamos ganas. Yo no defiendo que todo el mundo tenga que trabajar. Hay trabajos penosos en la construcción o en algún otro en donde no a los 65, probablemente a los 60 años tendrán que abandonarlo porque ya... El debate habitual, pero un la catedrático no puede dar clases claro, a los 80 en muchos casos. No, si tienes la cabeza en tu sitio, tienes la cabeza... probablemente la experiencia te hace, y como además no solamente la experiencia, sino que vas teniendo eso que se llama formación continua permanente, todo el día vas estudiando, te vas preparando, pues puedes ejercer perfectamente tu profesión, no solamente de tipo intelectual, habrá otras mucho más sencillas, que la puedes ejercer sin ningún problema, ¿no? Entonces yo es algo que desde aquí pongo, digamos, en voz alta y pido, oiga, si es igual, si no se margine a la población senior, ¿no? Désele la oportunidad al que quiera. El que no quiera se va tranquilamente a su casa a disfrutar de la vida o a jugar al golf o a ver partidos de fútbol, lo que quiera, ¿no? Pero es un derroche, en términos económicos, desperdiciar la capacidad de ese grupo cada vez mayor, pues somos el segundo país más envejecido del mundo, es una pena desperdiciarlo, y que ahora a los 67 años, digamos, la jubilación te tengas que marchar, cuando sabemos que la esperanza de vida en España está la media en 84 años, 81 para los varones, 87 para las mujeres, ¿no? Entonces, oiga, si después de los 67 años, suponiendo que lo agotes, digamos, el periodo de vida laboral y te tengas que jubilar forzosamente, todavía te quedan
13 o 14 o 15 años de vida activa y quieres seguir, que tengas esa oportunidad. Pero, y es el último melón que abro, porque en 5 o 6 minutos deberíamos plegar, y Carmen además me ha pedido la palabra y hacemos luego una última ronda. Esto puede ser, a ver qué os parece, puede ser por dos razones. Es decir, muchas veces lo de permanecer más allá de los 60, de los 65, de los 70 y más allá, puede ser una cuestión, es decir, yo diferenciaría, a ver cómo lo expreso bien, diferenciaría entre el querer y el necesitar. Es decir, todos hemos viajado por países de la antigua Unión Soviética. Voy a un ejemplo muy concreto, pero me parece significativo, ¿no?, dentro del tejido social y productivo de esos países, ¿no? Hablo de Bielorrusia, hablo de Lituania. Encuentras camareros de 70 y camareras o señoras que están limpiando el local en cafeterías o tal, de 70 y más de 70 años, de 70 y tantos años. Y cuando les preguntas en inglés qué hacen trabajando y te dicen que necesitan para comer, porque su sistema de pensiones, su sistema de prestación social no se lo permite. Es decir, son dos formas distintas. Luego está, efectivamente, el profesor universitario, que es un ejemplo clásico, uno de los 3 o 4 ejemplos clásicos, y dices, hombre, yo es que tengo la cabeza perfectamente y además tengo un caudal de experiencia, sobre todo de conocimientos que aportar, que yo, ¿por qué no voy a poder seguir dando clase con 80 años? Entonces, mi pregunta es, querías intervenir, Carmen, ¿cómo estamos en ese aspecto, comparándonos o dentro de los estándares de países desarrollados como el nuestro, a nivel de protección social? Porque tengo para mí que con la destrucción de la clase media y con la bajada, nos siguen engañando, haciéndonos creer que somos clase media, pues con sueldos de 1.200, 1.300 euros al mes. Bueno, pero España es, ¿Cómo estamos España es uno de los países que tiene mayores pensiones con respecto al resto de la Unión Europea. Es decir, que aquí si llegas a los 67 y medio, creo que estamos momentos, ahora 68, en la actualidad con tenemos... 38 años y medio te piras. No, en la actualidad, bueno, vamos a ver, es que son muchos temas los que habéis tocado. Tenemos la jubilación anticipada, será uno de los países donde hay mayores números de jubilaciones anticipadas, de empresas bancos que con 50 años echan a la gente que son prácticamente niños, ¿no?, con 50 años. Eso sigue funcionando, las jubilaciones estas de banca sí, de toda la vida, sí, de 48, ¿qué 49, motivación 50 tiene años. Ese trabajador que se queda Oye, sin trabajo para reengancharse 90, ¿no?, al mundo laboral? Ninguno, no tiene ninguno. Pensiones, las pensiones en España, esto está estudiado. Vino aquí una comisaria, no era una comisaria, vino una eurodiputada, ¿te acuerdas de Mónica Hohlmeier? Sí, vino aquí con los fondos Next Generation a estudiar cómo se estaba gestionando la reforma del sistema de pensiones y bueno, se fue loca porque no entendió nada y dijo que no había visto absolutamente nada. Pero nos dieron el dinero por eso, nos dieron dinero por eso y el sistema es insostenible. Tanto es así que el gobernador del Banco de España ha decidido que no se habla de pensiones porque de pensiones solo sabe él y la IREF. Y entonces a su equipo le ha dicho, de pensiones no se habla. El Banco de España no habla de pensiones, principal fuente de deuda, de la deuda pública, y esto no es así, ¿no? Es lamentable. No quiero que se me vaya una cosa para Última hacer ronda algo positivo sobre la inteligencia artificial. Bueno, pues hay quien dice que la inteligencia artificial va a ser positiva para la administración española, porque van a venir muchas jubilaciones y entonces sería mejor no reponer tanto personal, utilizar la inteligencia artificial y uno de los temas que le apasionan a Daniel Lacalle, y intentar rescatar, o no sé si rescatar, buscar el gasto eficiente, ¿no? Claro. El gasto, esto Claro. sería, bueno, pues por poner algo así positivo Claro. sobre la jornada. 1 minuto y medio y cerramos la persiana. Don José Ramón Riera. Vamos a ver, simplemente quiero añadir un tema pensiones, porque creo que Como es un dicen los tema... moderadores Cursis, abrócheme el debate. Es decir, más que nada por dar un dato con respecto al modelo global de las pensiones. Hay un instituto americano que se llama, o sea, una consultora americana que se llama Mercer y un instituto que se llama CFA Institute, que hacen todos los años un análisis del modelo de pensiones en 48 países. Bien, resumen, es decir, la sostenibilidad del modelo de pensiones española está en el puesto 42 con un 31% de posibilidad de sobrevivir, un 31%. O sea, un 69 de qué, de quiebra. De quiebra. El mejor país, podría ser peor. el mejor país, Países Bajos, el número 1, con un porcentaje de probabilidad de sobrevivir del 89%. Entre el 1,
es decir, Países Bajos, y España el 42 de 48, es decir, hay 41 países que lo hacen todavía mejor que nosotros. Con lo cual, tendremos un sistema de pensiones que no se sostiene por ningún lado. Insostenible. Y la única solución que tenemos es copiar exactamente el modelo de holandés, porque es casi perfecto, es el mejor del mundo. Oiga, pues hagamos un copio-pego e implantémoslo en este país. Dejémonos de estudiar y crear grupos de personas a investigar. Oiga, no, o cojamos este modelo que se implantó en el 57, se mejoró en el 92 y se terminó de reformar en el 2012 y pongámoslo en marcha. Simplemente, es decir, hagamos lo que hacen los demás bien, copiemos lo que hacen bien los demás y tendremos una solución, por lo menos. Dentro de 20 años, los que se incorporen a las pensiones llegarán con soluciones implantadas, pero eso hay que hacerlo ya, ahora. No hay que esperar al siglo XXII que no llegamos con las pensiones. Que no lo vamos a ver en cualquier caso. Julián, déjame para cerrar ya una o dos ideas positivas, optimistas. Sí, claro que sí. Bueno, que España tiene un problema de mano de obra y sobre todo cualificada es una realidad. Estamos diciendo, necesitamos que vengan inmigrantes porque es que necesitamos mano de obra para determinadas profesiones o oficios. Lamentablemente los que vienen faltos de cualificación y los que exportamos los más cualificados, ¿verdad? Yo creo que este tema de talento senior, gente con una determinada edad que está en buenas condiciones físicas y que tenga ganas, yo diferencio clarísimamente, Eurico, el querer del necesitar. Yo me refiero fundamentalmente al que quiere seguir trabajando y luego, pues oye, a nadie le viene mal un dulce, ¿no? A nadie le amarga un dulce, ¿no? Yo creo que si el sistema español permitiera, incentivara a que esta mano de obra que ha llegado a partir de los 67, ya no sé si es hasta los 77 o hasta los 80 y tantos, me da igual, siempre que esté en buenas condiciones y quiera, repito, ¿no? Le incentivara para incorporarse al mercado de trabajo, para de alguna manera eximir a la empresa del 100%, incluso de bonificar, de suprimir las cotizaciones a la Seguridad Social, incluso incentivarlo, incluso permitir la compatibilización de la pensión, si no íntegra, sí en un determinado porcentaje, sin perderla a aquel que quiera. Yo creo que supliríamos en buena medida estas necesidades, esa carencia de mano de obra, que además sería muy positiva para conseguir que efectivamente estuvieran integrados los jóvenes, que tienen una gran formación, a lo mejor teórica, en idiomas y en tecnología, con alguien más mayor que efectivamente tiene una experiencia muy importante, ha vivido muchas tal, y que de alguna manera existiera esa simbiosis entre los jóvenes y tal. Eso que se llama la integración intergeneracional, ¿no? Bueno, a ver si alguien coge esta propuesta. Bueno, pues ahí lo dejamos. Julián Salcedo, José Ramón Riera, Carmen Obregón, muchísimas gracias a los tres, un honor y un placer el teneros aquí. Gracias también a todos vosotros, a todos ustedes, por habernos acompañado en estas primeras jornadas de Talento Senior. Esperemos que haya más y que nos puedan seguir ustedes acompañando. Muchísimas gracias.